Hay quienes sostienen que la ley de fomento productivo es empezar a caminar por el camino correcto. Otros señalan que el gobierno de Lenín Moreno está aplicando el programa económico de la oposición, de quien esta mañana nos acompaña el ex candidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso. Buenos días. ¿Usted identifica en lo actuado por el gobierno alguna o algunas de sus propuestas de campaña? Mire, Lenin, yo creo que lo más importante para el Ecuador es el cambio de este modelo correísta de gasto y deuda pública que ha estado vigente en el Ecuador los últimos 11 años. El gran problema que ha causado este modelo es que el Ecuador tiene un alto déficit fiscal que para el año 2018 se establece en aproximadamente 8.000 millones de dólares, 8 puntos del PIB, y un alto endeudamiento público que no es sostenible en el largo plazo. Estos dos problemas deben ser corregidos en el Ecuador. Es decir, hay que achicar el tamaño del Estado, reducir el gasto público y evitar que en el mediano y largo plazo el Ecuador requiera más deuda para poder financiar esos déficits. Pero que precisamente hacia allá se está apuntando tanto con la ley de fomento productivo como con las 66 observaciones que contiene el veto presidencial, y por eso se ha criticado al presidente Moreno por estar alineándose con una visión de derecha, con los postulados que usted exponía en la campaña electoral, y parecería entonces que al final no son pocos los temas en los que coinciden. A ver, Lenin, seamos precisos. Yo acabo de señalar que desde mi punto de vista el problema fundamental de la economía es un déficit fiscal inmanejable y un nivel de endeudamiento público que no es sostenible en el largo plazo. Para aquello es necesario reducir el gasto público, cosa que no puede suceder en 24 horas, ni siquiera en un ejercicio fiscal, sino que es muy probable que requiera el plazo de este gobierno y algunos años del próximo periodo presidencial. Pero para que aquello ocurra es necesario poner en piedra, esculpir en piedra, escribir en la ley un conjunto de reglas macrofiscales que le den una señal a todos los ecuatorianos y al mundo exterior que el Ecuador va en la línea correcta. Lastimosamente, la ley de fomento productivo en esta parte, en lo que tiene que ver con las reglas macrofiscales, no cumple el propósito, todo lo contrario, establece una excesiva flexibilidad para que este y futuros gobiernos puedan seguir gastando a manos llenas. Y eso es lo que le preocupa al movimiento Creo, porque no se puede dar esa discrecionalidad para que quede en manos del gobierno, en un reglamento para que ellos establezcan cuáles son las metas de mediano plazo y no se esculpa en piedra este conjunto de reglas macrofiscales que son indispensables para que el Ecuador solucione estos dos graves problemas: déficit y deuda. ¿Cuál será entonces la postura de su bloque? Cuando se votó en la Asamblea la ley de fomento productivo, ustedes se abstuvieron. Ahora que se va a proceder a votar el veto, ¿procederán de la misma manera? En esta ocasión, por información que he recibido del coordinador del bloque de Creo, la comisión ha aceptado votar por partes, es decir, los aspectos relativos al fomento de la producción, con el que nosotros, más allá de ciertos comentarios y críticas, estábamos de acuerdo, pues nos vamos a allanar al veto. Pero aspectos relativos a las reglas macrofiscales que hemos insistido que son necesarias para poder salir del problema que actualmente vive el Ecuador, pues nos vamos a abstener, porque el veto, muy lejos de corregir las debilidades del proyecto de ley, lo que ha hecho es flexibilizar aún más esta discrecionalidad de los gobiernos para seguir gastando sin límites. Y usted señala que desde el poder se continúan postergando las decisiones que hay que tomar para solucionar problemas que no se pueden evadir más. Ya dice uno, las reglas macrofiscales. ¿Cuáles son otros? Mire, la economía ecuatoriana requiere abrirse al mundo. La economía ecuatoriana requiere modernizarse. Muchas personas están contentas con este proceso de un gradualismo lento. No, la economía ecuatoriana requiere una acción mucho más rápida. ¿Por qué? Fíjese usted cómo 161.000 familias ecuatorianas han visto que sus padres y sus madres
han perdido un empleo adecuado en el último año. Por lo tanto, por respeto a los desempleados del Ecuador, aquellas familias jóvenes, profesionales que buscan una oportunidad, no nos podemos tomar el tiempo y decir este gradualismo nos lleva a una solución. No, señor, hay que actuar en varios frentes y al mismo tiempo. Abrir la economía al mundo, me parece bien y felicito la decisión del gobierno de pedir la admisión de Ecuador a la Alianza del Pacífico, pero también necesitamos un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Y en materia tributaria, para estimular la inversión, lo que requiere Ecuador es una reforma integral, una reforma tributaria integral para bajar de manera general el exceso de impuestos y que esta reducción beneficie a todos los sectores, no solo a determinados sectores y mucho menos a determinadas empresas. Pero bueno, es un paso el que se ha dado en materia tributaria con esta ley, pero no es suficiente. Debemos esperar un paso más profundo, mucho más importante. Y a eso también es necesario dar otros pasos relativos a fortalecer la independencia de la justicia, a reformar la ley de comunicación, para crear todo un ambiente que favorezca la inversión en el Ecuador. Porque con un cambio de visión, el Ecuador tiene salida, tiene alternativas. El Ecuador es un país que tiene muchos activos que en el mundo internacional tienen mucho valor, pero hay que modernizar a la sociedad ecuatoriana y necesitamos también, por ejemplo, lo que está haciendo, hay que reconocer que está dando pasos el ministro de Hidrocarburos, convocando a nuevos concursos para incrementar la producción petrolera. Si Ecuador puede en 4 años, que es posible, duplicar la producción de 500.000 a 1 millón de barriles diarios, como lo hizo Colombia, sin tener las reservas petroleras del Ecuador, Colombia duplicó la producción petrolera. Pero eso requiere de inversión y aquí lo único que no hay es plata. Ahora, ¿quién nos garantiza que esa discrecionalidad, esa libertad para endeudarse por parte del gobierno durante 3 años no se termine convirtiendo en libertinaje y al final del periodo terminemos con una situación similar a la que nos dejó el correísmo? Bueno, precisamente ese riesgo que usted señala es el que le preocupa al movimiento, creo. Por eso queremos que las reglas macrofiscales estén esculpidas en piedra. Ahora, no quiero dejar de contestar su inquietud de ¿y quién invierte en petróleo si no tenemos dinero? Es que ese es el cambio de visión que tiene el país, que tiene que dar el país, el giro que tiene que dar el país. Hay que convocar a la inversión privada, en este caso internacional y también local, para que ellos asuman el riesgo en la explotación de pozos petroleros, en incrementar la producción del petróleo. Y ese es el cambio de visión que yo no veo en el gobierno. Siguen pensando que el Estado es el gran poderoso y el gran promotor del desarrollo, cuando lo que debemos de buscar es un equilibrio entre un Estado y un mercado, una inversión privada, el sector privado que en este momento debe participar mucho más activamente en el desarrollo del país. Pero es responsabilidad del sector público crear unas condiciones realmente adecuadas, no parches, no paños tibios, sino decisiones profundas y de fondo para favorecer esa inversión privada. Ahora, estas dudas que tiene usted y que tienen también otras personas en relación a la flexibilidad, a la discrecionalidad que tendría el gobierno para manejar las reglas macrofiscales, no es tan así, al menos así lo señalan algunos asambleístas, quienes destacan que se le están devolviendo ciertas atribuciones a la Asamblea. Por ejemplo, lo invito a escuchar a Jimena Peña, coordinadora del bloque de Alianza País. La Asamblea Nacional, dentro de su rol de fiscalización, tendrá que hacer el seguimiento a la implementación de estas reglas macrofiscales. Además, el proyecto de ley contempla que la autoridad pertinente tendrá que establecer informes públicos sobre cómo progresa la implementación de estas reglas macrofiscales. Además, nosotros en el debate ya que tuvimos en la Asamblea Nacional previamente, habíamos alertado sobre las medidas que se estaban planteando en el proyecto. Creíamos que era
pertinente establecer cierto margen de maniobra para que el gobierno pueda actuar en momentos, por ejemplo, de una catástrofe natural o de un elemento exógeno que puede afectar al Ecuador. Recordemos que la economía ecuatoriana no es igual que una economía de países como Perú y Colombia, que tienen moneda propia, que pueden implementar política monetaria. El veto en su proyecto dice que en casos excepcionales las reglas y metas fiscales podrán ser suspendidas temporalmente cuando ocurran catástrofes naturales, recesión económica grave, desequilibrios en el sistema de pagos o situaciones de emergencia nacional. Le pregunto, señor Lasso, al final del día, ¿no es un tema de confianza? Y la cabeza del área económica proviene de la vertiente del sector empresarial. Es que tenemos que analizar las cosas desde el punto de vista de la institucionalidad, independientemente de quién sea el ministro de Finanzas hoy e independientemente de quién sea mañana, inclusive independiente de quién sea el presidente de la República. Por eso digo yo, las reglas macrofiscales deben estar esculpidas en piedra, deben de constar en una ley. ¿Para qué? Para que tengamos claro que el camino por el que va a transitar la economía ecuatoriana en el futuro es sostenible. Ahora, respecto de la afirmación de que las reglas macrofiscales, yo quiero decirle a los ecuatorianos que el proyecto de ley establecía, por ejemplo, el proyecto actual aprobado por la Asamblea, establecía una norma y la norma decía que la Asamblea no puede aprobar un presupuesto que tenga un déficit primario, es decir, ingresos menos gastos excluyendo intereses. Ahora eso lo cambiaron y habla de un superávit global establecido en las metas estructurales. Pero ¿quién va a definir esas metas estructurales? A través de un reglamento. ¿Quién? El propio gobierno. Y cuando se habla de que la Asamblea va a revisar, la Asamblea actúa post los hechos sucedidos, actúa en su función de fiscalización, cuando lo que tenemos que prever es problemas, actuar previamente de manera proactiva, no reactiva. Por eso yo me permito insistir en que las reglas macrofiscales deben de constar en la ley y no en una discrecionalidad a través de un reglamento bajo responsabilidad de los gobiernos. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial, líder del movimiento Creo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.